Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. En lo sucesivo nosotros lo vamos a denotar por EDO, ¿ok? Ecuaciones diferenciales ordinarias. Y aquí vamos a hablar entonces de qué es esto, que es una ecuación diferencial, por qué se le llama ecuaciones ordinarias y de sus aplicaciones. Entonces vamos a comenzar con la definición. Una ecuación diferencial ordinaria es una expresión algebraica, por supuesto, de la forma, una función que va a depender de una variable x, vamos a suponer que va a depender de una variable y acá van a aparecer las derivadas de primer orden, de segundo orden, y así hasta el enésimo orden, por ejemplo. Todo esto igualado a 0, ¿ok? Entonces es una expresión de este tipo donde la función f mayúscula, f es una función que depende de las variables, en este caso x e y, donde, repito, x, eso sí es importante decirlo acá, x es la variable independiente y la variable y depende de la variable x, o sea, es la variable dependiente. En este caso, estamos suponiendo que la variable y es la variable dependiente. La variable y depende de la variable x, ¿ok? Entonces vamos a empezar a presentar ejemplos para que esto vaya aterrizando en un contexto más específico. Supónganse que tenemos una expresión de este tipo, y' igual a seno de x. Esto es una ecuación diferencial porque aparece la derivada. Aquí la variable y depende de la variable x, pero esta es una ecuación donde nos dice que queremos una función tal que al derivarla, eso sea igual a seno de x, donde obviamente y es, repito, una función que depende de x. Otro ejemplo sería, por ejemplo, 3y segunda, lo que pasa es que las escribí muy pegaditas, 3y segunda más y' igual a exponencial de x. Este es un ejemplo de una función, o sea, de una ecuación diferencial ordinaria. Aquí vamos a hablar, ordinario se refiere al orden de las derivadas. Esta sería de orden 1, esta sería de orden 2, porque aquí estamos derivando dos veces. Aquí la variable y depende de la x. Y lo que estamos preguntándonos nosotros acá es que queremos hallar una función y de x tal que cuando nosotros la sustituyamos acá, derivándola las dos veces, y la sustituyamos acá, derivándola una vez y realicemos estas operaciones, nos dé exponencial de x. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Este es un ejemplo de ecuación diferencial de segundo orden. ¿Ok? Y el orden, repito, está asociado a la derivación. Ahora, pueden existir ejemplos, podemos plantearnos otros ejemplos. Podemos mirar cuando expresamos esto, 3 y tercera, 1, 2, 3, más 2 veces seno, por ejemplo, de x, todo esto multiplicado por y, es decir, la variable y no está dentro del argumento del seno. Entonces, para evitar problemas, lo vamos a escribir así, seno de x por y más 4x igual 0. Este es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. Este es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria que es lineal, pero es de orden 3. ¿Ok? De orden 3 porque estamos derivando 3 veces la variable y. Lineal con respecto a la variable y porque aquí estamos multiplicando, ok, ella depende de la y, va a ser una función que está definida ya sea implícitamente o explícitamente en función de x, pero fíjense que aquí la y está sola. Y las otras funciones, seno de x y 4x, son funciones que están expresadas ya explícitamente en términos de la variable independiente. ¿Ok? Un ejemplo de una ecuación que no es lineal, digamos algo como esto. Y'
por x más y segunda igual a 0. Esto es una ecuación diferencial ordinaria. Esta no es lineal, ¿ok? De orden 2. ¿Por qué no es lineal? Porque acá la variable, en este caso y', está en composición con la raíz cuadrada. Entonces ya esta raíz afecta la naturaleza de linealidad de esta ecuación. ¿Ok? Afecta la linealidad de esto. Otro ejemplo de una ecuación diferencial que no sea lineal. Pongámosle que tengamos esto, y' elevado al cuadrado más raíz de y por x más tangente de x igual 0. Entonces aquí tenemos una ecuación diferencial ordinaria no lineal, ¿ok? De orden 1. De orden 1, ¿por qué? O de primer orden, porque estamos derivando con respecto a la variable una sola vez, ¿ok? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, y lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo del curso son el estudio de ecuaciones diferenciales lineales. Nosotros vamos a quedarnos trabajando con problemas de este tipo. Vamos a mirar una función. Lo que pasa es que esta f va a ser lineal. Repito, va a depender de x, de y', y pónganle ustedes acá derivadas enésimas de la función y todo eso también depende de x, y vamos a suponer que para que este problema pueda tener solución, lo vamos a ver más adelante, vamos a suponer que n a la menos 1 de x, evaluado en un cierto punto x0, sea igual a una cierta condición, vamos a llamarla a su n menos 1, y así sucesivamente todas hasta llegar a y de x sub 0 igual a, por ejemplo, a sub 0. Estas son las condiciones iniciales. Estos se conocen como condiciones iniciales asociadas a nuestra ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial ordinaria, y esta que está acá va a ser nuestras condiciones iniciales. Por ejemplo, en la práctica podríamos considerar el siguiente problema. Considerar una función tal que al derivarla y sumarle 3 veces la misma nos dé igual a 0, con la condición inicial y sub 0 igual a 1, por ejemplo. Este podría ser un problema a resolver. Y nosotros nos vamos a abocar a ecuaciones diferenciales lineales, ¿ok? Que son las más sencillas de abordar, ¿ok? Entonces, un primer ejemplo bien sencillito es que si nosotros tenemos, por ejemplo, esta función y definida como 2 seno de x menos coseno de 2x entre 3, vamos a verificar, vamos a decirlo así, verificar que y definida de esta manera es solución de la siguiente ecuación, de la ecuación definida como y' segunda más y menos coseno de 2x igual a 0. Es decir, esta función, fíjense que esto es una función, esto lo podríamos llamar f de x, g de x, lo que sea, pero estamos haciendo esta identificación, igual a 2 seno de x menos coseno de 2x entre 3, ¿ok? Esto es solución de esto que está acá. Bueno, para verificar eso es muy sencillo, es simplemente tomar esta función, derivarla 2 veces, sustituirla acá y verificar que cuando hagamos la sustitución de esto acá y de ella acá y de su segunda derivada acá, nos dé esta identidad, nos dé igual a 0. Pero entonces, para verificar eso, repito, aquí simplemente aplicamos reglas de derivación. La primera derivada va a ser igual a 2 coseno de x más 2 tercios de seno de 2x. Eso es simplemente porque al derivar acá, permítame otra vez traérmelo acá, la derivada del seno es coseno
Y la derivada de esto, aplicando regla de la cadena, sería menos seno de 2x, que es lo que estamos escribiendo aquí abajo. Volvemos a derivar en la segunda vez. Entonces la derivada segunda que sería sencillamente menos 2 seno de x más, volvemos a derivar acá y nos quedaría 4 tercios coseno de 2x. Entonces tomamos estas dos expresiones y las vamos a sustituir. Bueno, realmente la que nos interesa es la segunda expresión. Tomamos esta segunda expresión, la sustituimos acá y tomamos esta expresión que tenemos acá, la sustituimos acá, le restamos este factor que está acá y vamos a verificar que efectivamente nos da nuestra cuenta. Y efectivamente, cuando nosotros miremos y segunda menos, más y menos coseno de 2x, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Y segunda, entonces quedaría menos 2 seno de x más 4 tercios coseno de x. Después nos quedaría más dos veces, lo voy a escribir aquí abajo para que tenga espacio, 2 seno de x menos coseno de 2x, aquí me faltó el 2, lo omití, coseno de 2x, ¿ok? Y después menos coseno de 2x. Y efectivamente, cuando ustedes entonces sustituyan acá, esto se simplifica con esto, y al sacar esta cuenta de acá, esto más este factor, todo eso nos va a dar 0. Hallar la ecuación diferencial ordinaria que tenga como solución general, vamos a pedir la siguiente expresión o la siguiente identidad, la x cuadrado más y cuadrado menos c por x igual a 0. Entonces, si nosotros, por ejemplo, conocemos la solución y queremos hallar la ecuación diferencial, es muy sencillo, porque en estos casos lo que tenemos simplemente es que derivar. O sea, derivando, acuérdense, aquí vamos a derivar implícitamente, suponiendo siempre que y es una variable que depende de x. Entonces, en este caso, al derivar implícitamente, nos quedaría que 2x más 2y por la derivada de y con respecto a dx menos c tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Tenemos que entonces nosotros acá al despejar tendríamos esto que está acá. La ecuación sería 2x más 2y por y' es igual a c. ¿Ok? Por un lado tenemos esta primera ecuación, pero acuérdense que también tenemos que rescatar o no olvidarnos de la condición especial, que es que x cuadrado más y cuadrado es igual a c por x. Entonces, nosotros vamos a tomar esto que está acá, ¿verdad? Y vamos a tomar esto que está acá. Y fíjense una cosa, vamos a sustituir, porque para poder utilizar estas dos, entonces fíjense, aquí, en esta de aquí, en esta ecuación que está aquí, vamos a multiplicar por x. Vamos a suponer que x es distinto de 0, aquí nos quedaría x, y aquí chiquitico coloco x cuadrado. Entonces llegamos a esto, ¿no? Por un lado tenemos que la ecuación va a ser esta, pero con esta condición. Ahora podemos igualar estas dos ecuaciones. Igualando estas dos ecuaciones, por aquí lo voy a escribir, igualando, entonces vamos a obtener que 2x cuadrado más 2y, voy a escribirlo así, por x por y' tiene que ser igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿ok? Porque estoy utilizando ahora estas dos. Y entonces fíjense, ahora sí
podemos entonces despejar, o sea, expresar todo, y expresando todo esto, entonces me quedaría x cuadrado, acá me quedaría menos y cuadrado más 2x por y prima igual a 0. Y esto que hemos calculado acá es la ecuación diferencial general, o sea, la ecuación diferencial que tiene como solución general esta familia de trayectorias que está acá. ¿Ok? Vamos a mostrar otro ejemplo ya para ir cerrando los conceptos de este video. Pero imagínense que ustedes quieren hallar la ecuación diferencial ordinaria, permítame decirlo así, hallar la ecuación diferencial ordinaria tal que y c igual a c1 por x al cubo más c2 por x cuadrado más c3 por x. Quiero hallar una ecuación diferencial ordinaria tal que esta expresión que está acá sea solución general de mi ecuación. Entonces, en este caso, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Derivamos por primera vez y entonces aquí quedaría 3c1 por x cuadrado más 2c2 por x más c3. Derivamos por segunda vez. Por segunda vez obtenemos entonces 6 por c1 de x más 2 por c2. Y ahora derivamos por tercera vez. Y por tercera vez nos quedaría 6 por c1. ¿Ok? Entonces, de esta primera ecuación, nosotros deducimos que vamos a escribirlo así, que la derivada tercera entre 6 tiene que ser igual a C1. ¿Ok? Eso lo tenemos de la primera ecuación. Necesito ir borrando, lo que pasa es que el espacio es poco, ¿no? Pero ahora usamos la de arriba. Nosotros sabemos que la de arriba, digámoslo así, de aquí arriba podemos despejar C2. ¿Ok? Entonces voy a irlo escribiendo. Necesito espacio. Me traigo la información relevante que sería entonces, como les dije, sería que C1 es igual a y tercera entre 6. ¿Ok? Pero, vamos a volverlo a escribir, C2 va a ser igual a y segunda entre 2 menos 3 por C1 de X. Esto lo hago despejando de la segunda ecuación. Entonces C2 va a ser igual a ¿qué cosa? Utilizando quién es C1, nos va a quedar que va a ser y segunda entre 2 menos y tercera por X entre 3. Con esto tenemos C2. Pero como, nuevamente, C3 lo podemos expresar como y' de la primera ecuación, de la primera derivada, menos 3 por C1 de x cuadrado menos 2C2 de x, como y' podemos expresarla así, y ya conocemos quién es C2, y tenemos C2 en términos de estas derivadas, y tenemos quién es C1 en términos de la derivada tercera. Sustituyendo C1 y C2 aquí abajo, vamos a obtener todo lo demás. Entonces lo demás sería esto, ¿no? Que C3 va a ser igual entonces a y' menos 3 sextos, que eso es un medio, pero bueno, lo voy a dejar indicado, de x al cuadrado menos 2x que multiplica a su vez a y segunda entre 2 menos y tercera por x entre 2 otra vez. Tengo todo eso, o sea que en este caso C3 nos va a quedar y' menos x cuadrado por y a la 3 entre 2 menos, aquí simplificando quedaría x por y segunda más x cuadrado por y tercera.
¿ok? Y entonces, al sustituir C1, C2 y C3, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener la siguiente expresión. Vamos a obtener que I va a ser igual a ¿qué cosa? Despejando de una vez. X al cubo entre 6 por Y segunda, perdón, por Y tercera, más X cuadrado entre 2, que multiplica a Y segunda menos X por Y tercera, ¿ok? En este caso sería más, y lo voy a escribir aquí abajo para que se pueda leer bien, Y' menos X por Y segunda más X cuadrado por Y tercera, todo eso multiplicado aquí entre 2 y acá por X. Y esta sería nuestra ecuación diferencial, ¿ok? Entonces con esto hemos comenzado a estudiar el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias.